Bien, decíamos que hay que mirar a Europa y precisamente tenemos que saludar en nuestra mesa a Jorge Buxadé, candidato de Vox al Parlamento Europeo. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias, Salva. Es complicado discutir con el jefe. Puede ser estéril, pero complicado. Bueno, ya saben lo que dicen, ¿no? Los elogios en público y las críticas en privado. En fin, hablemos de estas elecciones. ¿Qué es lo que nos estamos jugando? Porque su lema de campaña es el de nos van a oír. Nos van a oír. ¿En qué cosas tiene que escucharse más a Vox? Porque hay quien confía y quien ha hablado mucho de esta campaña electoral y lo ha centrado en el asunto de la justicia, con que Europa, por ejemplo, nos va a salvar o va a paralizar la cuestión de la amnistía. No sé si esa confianza en Europa debería ser. Pues igual que nos ha traído a Puigdemont. Hace 5 años el Partido Popular decía, no os preocupéis, se nos ha escapado en el maletero, pero Bruselas nos traerá a Puigdemont. Pues Puigdemont ha estado 5 años allí en el Parlamento Europeo riéndose de los españoles, riéndose de la justicia española, y encima nos hemos encontrado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con un ponente polaco puesto por Donald Tusk, el líder popular de Polonia, pues saca una sentencia en la que parece que le da la razón inicialmente. Vamos, un auténtico desastre. Bueno, nos jugamos mucho. Yo creo que es muy importante las fechas. Esta legislatura va a durar del 2024 al 2029, es decir, es el último quinquenio de aplicación de la Agenda 2030. Entonces nos estamos jugando que en los últimos 5 años von der Leyen, que va a ser la candidata del Partido Popular Europeo y del Partido Socialista Europeo, sigue ejecutando la Agenda 2030 y, por tanto, más pacto verde, más pacto de inmigración, más restricciones de libertades, peor vida para los agricultores, peor vida para los ganaderos, para la industria europea, o por el contrario, que demos un cambio de rumbo y que los partidos patriotas, que es quizá el concepto más genérico que nos engloba conservadores, reformistas, identitarios, pues tengamos una mayoría suficiente para un cambio de rumbo y decir, mira, se acabó de subir los impuestos, se acabó de ese negocio que os habéis montado con los derechos de CO2 que están perjudicando nuestra industria, mientras en China o en la India avanzan. Se acabó esta teoría de que toda África cabe en Europa. En fin, tenemos eso, y ese es el momento, el domingo es el momento, porque no va, yo creo que en esta televisión ya se ha explicado, esto no va de Sánchez sí, Sánchez no. Es decir, si el Partido Socialista sacase 0 diputados en el Parlamento Europeo, ojalá, pero bueno, no va a suceder, Sánchez sería presidente el lunes, y además el perfil psicológico de Sánchez nos hace ver que pues, mandaría una tercera carta diciendo que los españoles se han equivocado, que es la gran conspiración judío-masónica y que él tira para adelante porque las ultraderechas, bueno, en fin, nos estamos jugando todo esto. Estamos jugando el pan de nuestros hijos. Estamos jugando la libertad educativa de nuestros hijos. Nos estamos jugando que Europa siga siendo un espacio de libertad y no un espacio de restricciones, prohibiciones, limitaciones, con cualquier excusa. A veces es el planeta, otros días es, pues yo qué sé, nuestra salud, ¿no? Vayamos por partes, porque ha hecho un abanico voy a por todas, amplio de temas. Empezamos, si le parece, por la cuestión de la inmigración ilegal, porque en Vox siempre se ha sido muy claro en esa postura y también en las propuestas, en lo que se debería hacer para frenar no solo esa llegada masiva, sino también sus consecuencias. Pero hay un mantra que repite mucho, ya no solo la clase política de la izquierda, sino también los comisarios periodísticos, de que Europa necesita inmigrantes para mantener ese crecimiento económico y también para paliar el envejecimiento de la población. ¿Qué tiene que decir? Pues que ambas cosas son inciertas. En España hay 3 millones de parados, en Europa hay millones de parados. Y los problemas de natalidad en cualquier sociedad sana, orgullosa de sí misma, pues se resuelven haciendo políticas en favor de la familia y en favor de la natalidad, que es en lo contrario de lo que están los burócratas. Es verdad que sí que hay personas muy interesadas, en que los salarios bajen, y por tanto es evidente que una entrada masiva de personas dispuestas a trabajar por un salario más barato del que están trabajando ahora mismo nuestros jóvenes, pues les llaman. El tema de la inmigración es uno de esos asuntos en los que la clase política dirigente, que lo ejemplifico en el bipartidismo, PP-PSOE, pero bueno, está ahí metida la extrema izquierda, están los separatistas todos, y en Europa están todos menos grupo de conservadores, Identidad y Democracia, está al margen de la realidad, pero absolutamente al margen de la realidad. Parece que no han viajado o que han paseado por un barrio en Almería, por el Raval de Barcelona, por determinados barrios en Tarragona, en Valencia, ya no te digo en alguna ciudad de Francia o de Bélgica.
¿Cuánta gente despertó a la realidad el día de la pasada final de Champions? No esta, la anterior, allí en París, en el estadio de Saint-Denis. ¿Cuánta gente despertó a la realidad de lo que es la inmigración ilegal masiva, descontrolada, la destrucción de los barrios, la pérdida de identidad y, por supuesto, la delincuencia? Porque si les llamamos y han entrado ilegalmente y no pueden trabajar, les estamos condenando o a la delincuencia o a vivir de la paguita. Y ninguna de las dos soluciones es buena para los españoles, porque o nos suben los impuestos para pagarles las paguitas o directamente te roban en la calle. Y yo creo que no hay tiempo ya para ser políticamente correctos. Y ese es el gran salto de Vox. No tenemos tiempo. Tenemos el futuro delante. El futuro es Molenbeek, el futuro son determinados barrios de París, el futuro es Suecia, donde el gobierno conservador de Suecia ha tenido que sacar el ejército a la calle, porque ya las bandas iban con armas largas. Es decir, esta es la realidad. Había bombas en Suecia. Y nuestro discurso es muy claro. Es que existen vías para la inmigración legal. Si nosotros no distinguimos, si Europa no es capaz de distinguir mentalmente, moralmente, entre una inmigración legal y una ilegal, está todo perdido. Y nosotros queremos la inmigración legal. Quienes más sufren ahora mismo la falta de convivencia y la violencia en los barrios más humildes son españoles y extranjeros residentes legales, los más humildes, los que les ha costado obtener un visado o les ha costado obtener el permiso de residencia, los que han luchado una oferta de trabajo. Esto se puede ordenar, claro que se puede ordenar. Dejemos de convertir nuestras embajadas, como ha hecho Sánchez con la embajada de España en Argentina, retirando al embajador y dejando a los españoles en Argentina desamparados sin una representación diplomática, y convirtamos nuestras embajadas en lugares donde se haga la criba de quién es el verdadero refugiado, quién viene, quién no viene, cuáles son sus antecedentes penales, con qué intención viene. Estoy hablando mucho, pero para ese dato, hablan de refugiados. Bueno, en España, el país del que tenemos más refugiados el año pasado fue Venezuela. Los refugiados, los que huyen de los gobiernos de las narcodictaduras en Hispanoamérica. El índice de refugiados de Marruecos es prácticamente tendente a cero. Es que es mentira. Es que son todos inmigrantes ilegales, que los han traído las mafias, que muchos de ellos son buenas personas. Y es que no estamos aquí discutiendo si son buenas o malas personas. Estamos discutiendo que los políticos les llaman. Porque efectivamente, donde ellos viven, allí en la ciudad, y Julia ha estado allí, en Bruselas, pues en el barrio de los funcionarios, en el barrio del Parlamento Europeo, cuando hay problemas, ponen concertinas. Las vimos hace 2 días, que otra vez llegaron los agricultores a las puertas del Parlamento Europeo y pusieron concertinas, pusieron vallas y barricadas para que los agricultores no puedan exigir sus derechos ante el Parlamento Europeo. Es un tema esencial. Es el principal problema de las sociedades europeas ahora mismo, el principal problema, y cerrar los ojos a la realidad pues no nos va a hacer resolver el asunto. Y a mí me duele mucho el Partido Popular, debo decirlo. Me duele mucho que hace un mes voten a favor de la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes ilegales, o que hace 4 meses votasen a favor de un pacto de asilo en el que hay uno de los documentos que dice en Europa vamos a aceptar este año a 30.000 ilegales. Eso es un efecto llamada, porque claro, si van a aceptar 30.000, podrá aceptar 300.000. ¿Dónde está? Si es solo una cuestión de número. Y no es una cuestión de número, es una cuestión de sustancia. Y sin embargo, ayer, como hicieron en Cataluña, pues los 2 últimos días de campaña intentan activar a sus medios y sale Feijóo diciendo que van a expulsar a los inmigrantes que cometan delitos. Pues que eso no es ninguna novedad, es que eso es lo que prevé ya la ley. Eso simplemente es aplicar una ley que ya tenemos, ¿no? Pero vamos, mucho por hacer. Yo estoy muy ilusionado y he escuchado a Julio su primera intervención, no sé a qué se refería el previo, pero nuestro principal objetivo es que el 9 de junio, es decir, pasado mañana, la gente vaya a votar. Que no se queden en sus casas, que les están queriendo meter en sus casas, que no ha habido ningún debate serio sobre Europa, sobre el futuro de Europa, Partido Popular y Partido Socialista, que si uno es un plebiscito para Sánchez, el otro es un plebiscito de Feijóo, y han estado que si la amnistía no la va a parar Europa. La amnistía se debió parar en el Senado, no se ha hecho y ahora ya solo nos queda la penúltima barrera de un Estado democrático, que son los jueces. Nos quedan ya los jueces y yo aprovecho para decir que tengo una confianza en los jueces, no ciega, porque confianza ciega solo en Dios, pero una confianza en los jueces en España son valientes, son buenos profesionales, además pues no muy bien pagados muchos de ellos, y yo confío que haya jueces valientes que se opongan a la aplicación de esa ley, que planteen una cuestión prejudicial, aunque yo he sostenido y sigo sosteniendo que un juez en España podría
directamente, sin plantear una cuestión perjudicial, dejar inaplicada la ley de amnistía. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. La verdad es que es un día muy importante el domingo. Yo he tratado de explicarlo toda esta semana y trato de llegar al convencimiento de que abstenerse sería un error monumental y una cuestión grave desde un punto de vista moral, porque estamos hablando del derecho a participar. Es uno de los derechos sagrados que tenemos como gentes que vivimos en una sociedad democrática y creo que tenemos que participar en esas elecciones sí o sí. Me parece, no sé si usted coincide conmigo, que quizás no se ha hecho un esfuerzo suficiente, y lo veremos el domingo, por hacer llegar a la gente la importancia de las elecciones europeas, por hacer llegar las cuestiones europeas, que cuando se van acercando a cada pueblo, a cada rincón de España, tienen efectos concretos. Quizás no se ha hecho, es una opinión y usted me la rebatirá, el esfuerzo suficiente para que hasta el último rincón de España llegue esa intuición, ese conocimiento de que Europa es muy importante para cada español, para cada española. Bueno, pues yo seguro que entiendo que se refiere al esfuerzo de Vox. Evidentemente el esfuerzo institucional de la Administración del Estado evidentemente ha sido nulo. No hay ninguna intención de llamar a los españoles a votar el 9 de junio. Yo sí que quiero decir, lo primero, que es agradecer a todos los afiliados y simpatizantes de Vox que se han entregado en esta campaña. Incluso en Cataluña, después de una campaña agotadora y extraordinaria de Ignacio Garriga. Yo creo que sí que hemos hecho un esfuerzo. Otra cosa es que a lo mejor no llegamos a todo el mundo y no somos capaces, ¿no?, de llegar a todo el mundo. Pero hemos estado en Castellón explicando que como PP y PSOE votaron lo de los derechos de CO2 y ahora las empresas europeas tienen que pagar por el CO2 que emiten a la atmósfera, pues la industria azulejera, líder en el mundo, puedo citar empresas españolas con todo el orgullo, Porcelaneusa o Pamesa, líderes en el mundo, han perdido su producción un 20% y se han ido al paro. En expedientes de regulación de empleo, 1.300 trabajadores solo en Castellón y se amenaza a 15.000. ¿Por qué? Porque ahora nos está entrando cerámica y azulejos procedentes de la India, donde allí las empresas no pagan CO2. Y lo hemos dicho lo mismo respecto de Sabic, que si no recuerdo mal, una empresa industria de plástico en Murcia. Y por supuesto, hemos hecho esfuerzo en explicar que el famoso Pacto Verde Europeo, que votaron también PP y PSOE, porque claro, es que han votado el 89% lo mismo en el Parlamento Europeo, pues provoca esa situación absolutamente endiablada, que no entiendo cómo alguien no puede oponerse, que es que a nuestros agricultores se les dice no podéis utilizar este determinado producto fitosanitario, por ejemplo. Tienen dos excusas. Una, porque perjudica al planeta. Al planeta nunca le han preguntado qué opinión tiene sobre esto, o que perjudica tu salud porque produce cáncer. Pero sin embargo, 14 kilómetros más allá, en el otro lado del estrecho, los marroquíes sí que utilizan ese producto fitosanitario y ahí no perjudica al planeta ni produce cáncer. Y está entrando pues fresas regadas con aguas fecales, tenemos alertas sanitarias en las fronteras de Europa todas las semanas. Todas las semanas. Se pone en riesgo la seguridad alimentaria, la salud alimentaria, al margen de la soberanía. Te he escuchado, Alba, en la presentación del programa. Por supuesto, la soberanía. Esta semana, datos solo de esta semana, el 80%, perdón, Marruecos ya es el principal exportador de tomate en la Unión Europea y históricamente España pierde esa posición de ser el primero. Hemos tenido los datos de la cebolla de Senegal. Es decir, sale más rentable traer cebollas en un buque desde Senegal y nuestros agricultores están obligados a vender a pérdidas o, en su caso, directamente a tirar la producción. ¿Y esto quién lo ha hecho? Lo han hecho unos tipos en Bruselas y lo han votado PP, PSOE, Podemos. Podemos votó a favor del Pacto Verde Europeo. Todos los separatistas votaron a favor del Pacto Verde Europeo. Solo en aquel momento Mazal y Germán y yo votamos en contra del Pacto Verde Europeo. Esta es la realidad. Bueno, y Margarita yo creo que ya había llegado, porque yo creo que se incorpora, ese voto es el 15 de enero, ahora me va a generar dudas y Margarita ya se había incorporado post-Brexit. Esta es la realidad. La línea es decir, que hemos explicado todo esto, hemos explicado, yo que sé, que las cuotas pesqueras en todo el Mediterráneo han caído un 40%
en el último año, porque esto lo ha decidido von der Leyen, que es el presidente de la Comisión Europea. Pero usted lo ha dicho al principio, no ha habido quizás un esfuerzo institucional. De todos modos, el análisis lo podremos hacer el domingo si vota el 49% del censo, o el 45%, o el 48%. Es decir, evidentemente no habremos, desde luego también nosotros, ¿no? En la medida en que nos corresponde, no habríamos sido capaces de hacer llegar a la gente la inquietud de que no se trata de unas elecciones más, sino que son las elecciones por antonomasia, las elecciones claves. Pero déjeme ir a otro asunto. Ustedes han centrado su campaña electoral en una línea estratégica que es decir, el 89% de las votaciones en el Parlamento Europeo han coincidido en lo que llaman Grupo Popular Europeo y lo que llaman Grupo Socialista Europeo. Bien. Al margen del Grupo Popular Europeo y del Grupo Socialista Europeo, usted coge los medios, el mainstream, la vanguardia, El País y El Mundo, por poner tres ejemplos que tienen una difusión importante y que son medios tradicionales, y todos ellos centran su atención en el crecimiento posible de la extrema derecha. Bien, por supuesto jamás nadie ha hecho el mínimo esfuerzo por explicar lo de la extrema derecha, pero ellos están recurriendo a una escenificación que tiende a recordar la Segunda Guerra Mundial, tiende a recordar el fascismo, a Mussolini, tiende a recordar a Hitler, no tiende a recordar a Stalin, pero bueno, en cualquier caso, ustedes de alguna manera, no hablo de Vox, hablo de lo que llaman ellos la extrema derecha, hablo de Orbán, hablo de el PIS, hablo de Meloni, hablo de Le Pen, donde probablemente se va a jugar la batalla estratégica más importante después de este domingo, pero ustedes se han dejado encasillar de alguna manera, como nos hemos dejado nosotros, es decir, no estoy haciendo ninguna crítica ad hominem, ¿no? Me parece que sí que sería muy importante hacer un esfuerzo para explicarles a la gente qué es eso del Partido Socialista, que no es otra cosa que es un nuevo comunismo, qué es eso del Partido Popular, que no es otra cosa que una nueva socialdemocracia, y qué es eso de la extrema derecha, que no es otra cosa que los conservadores, los nuevos conservadores con nuevas ideas del siglo XXI. Pero, claro, eso habrá que hacerlo, eso habrá que explicarlo, porque si no, nos vamos a ver reducidos sistemáticamente a que cuando alguien nos vea o le escuche a usted, estén viendo a Mussolini, a Hitler o a Franco, lo cual es simple y llanamente una falsedad absoluta. Es decir, ustedes están justamente en este momento defendiendo que Orbán no sea extorsionado por los burócratas de Bruselas para que aplique la doctrina woke en su país contra el criterio de los húngaros o contra el criterio del pueblo polaco o contra el criterio del pueblo eslovaco, etcétera, etcétera. Sí. No sé usted cómo lo analiza eso. Pues puedo coincidir con usted, don Julio, puedo coincidir, pero también hay un... Primero, ¿en qué espacios podemos hacer eso? Porque no tenemos muchos espacios. Esta casa es un espacio donde podemos tener un cierto debate con una cierta riqueza intelectual e incluso de tiempo, pero en otros medios no lo tenemos. Estas elecciones europeas, fíjese usted, es la primera vez en la historia que las tres grandes radios de España no entrevistan a los candidatos de las elecciones europeas. SER, COPE y Onda Cero. Yo he estado dispuesto, yo he llegado a hacer una entrevista en El País. Por primera vez yo creo que un líder, entre comillas, de Vox ha hecho una entrevista. Yo estoy dispuesto a ir a cualquier sitio, pero no han querido entrevistarnos. Eso es verdad, que quizá hay que hacer ese esfuerzo. De todas maneras, también le digo, por ejemplo, perder una hora en explicar esto para que luego el receptor del mensaje no lo llegue a comprender a veces es un esfuerzo baldío. Yo recuerdo aquel discurso de Santiago en Vista Alegre en octubre de 2018, no sé qué facha, no sé qué facha. Si es que al final es un mantra que repiten y repiten, que es verdad que afecta a una gran parte de la población, pero que cada vez otras partes de la población se van abriendo. Yo ayer estuve en un debate en Televisión Española. Yo no sé cuántas veces me dijeron fascista o de ultraderecha. Si yo hubiera entrado a todas las veces que me insultaron, porque ellos lo utilizan como un insulto, yo no hubiera podido explicar cuál es la posición de Vox respecto del pacto de inmigración o de asilo, porque cada vez que entras pierdes 20 segundos y tienes 3 minutos para el bloque. ¿Cuál es mi objetivo? Que por lo menos haya un porcentaje de los que me escuchen digan, pues este señor es un tipo, bueno, pues estaré más o menos de acuerdo, es un tío razonable que defiende cosas con sentido común. Este es el problema en el que nos encontramos ahora, ¿no? Y bueno, pero sí, ese trabajo también hay que hacerlo. De todas maneras, ahora ya no, yo
esa distinción, creo que hay dos posibilidades. El mundo ahora sí que ya está bipolar. Es decir, o vence la revolución progre, que no sé, que cada uno la ponga donde quiere, en mayo del 68, otros lo pondrán en la caída del muro, otros después de la Segunda Guerra Mundial, da igual. O una revolución conservadora en un sentido, por ponerle una etiqueta. Ya no hay terceras vías, no hay cosas intermedias, el clásico ni izquierdas ni derechas, no, esto ya es... Y eso es lo que hace Vistalegre, eso es lo que propone Vistalegre, en la que está desde Milei hasta Le Pen. Y claro, efectivamente, los grandes medios dicen, ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero qué hacen estos dos? No, porque tenemos un objetivo común, que es salvar a nuestras respectivas naciones de lo progre. Lo progre es en lo económico, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la libertad individual, de la libertad de las familias, es ese contra la Agenda 2030, ¿no? Una agenda que dice, no, la educación tiene que ser pública, estatalizada y laica. Mire usted, pues no me da la gana. Que cada uno hará lo que considere oportuno. Los parlamentos nacionales tienen que primar sobre la agenda de unos burócratas. Me da igual que la haya escrito Gates o Soros o todos juntos, pero sabemos que no la hemos escrito los españoles, ni la han escrito los húngaros, ni por supuesto la hemos votado españoles y húngaros. Y esto es lo que nos une, pues, y eso es lo que permite que Milei, Le Pen, Orbán y Meloni puedan estar en el mismo escenario. ¿Y van a estar Le Pen y Meloni en el mismo escenario? Nosotros vamos a hacer todo lo posible. Porque eso sí que cambia Europa. Yo creo que la alianza entre todos estos partidos en Europa es absolutamente imprescindible. Y por tanto, nosotros vamos a trabajar por la mejor forma de cooperación y de colaboración entre todos. Y si la mejor forma de cooperación y colaboración es estar en un único grupo, trabajaremos por ello. Esto es lo que... Dígales a ustedes a un vasco, a un catalán, a un español, por qué hay que votar este domingo a Vox. Minuto de oro. Minuto de oro. Pues porque no somos los únicos que nos hemos opuesto a esa agenda criminal, que es la Agenda 2030, de pérdida de libertades, de restricción, de confinamientos, de que nuestros datos bailen por todo el mundo y sean utilizados por las alianzas multinacionales, de las organizaciones internacionales, porque defendemos la propiedad privada, porque frente al discurso de las izquierdas nosotros sí que queremos que esos españoles que han ahorrado durante toda su vida para comprar un segundo piso con el que suplementar sus pensiones y obtener una renta, pues puedan ponerlos en el mercado y no haya nadie que les fije el precio ni nadie que les permita la entrada de un ocupa ilegal y luego se tengan que meter en un pleito de 3 o 4 años pagando un abogado y un procurador para que luego, cuando consiguen rescatar y desahuciar al arrendatario, encima tengan que pagar 30.000 euros de la reforma porque el ocupa le ha dejado eso destrozado y además durante los 4 años ha tenido que pagar el impuesto sobre bienes inmuebles que le siguen cobrando los alcaldes del PP y del PSOE, por el campo, por la industria, por recuperar nuestros barrios. ¿Cuánta gente ahora camina por su pueblo, por su barrio y ya no se reconoce? Pues aquí terminamos, no hay tiempo para más. Jorge Bucay, muchas gracias. Ha sido un placer. Muchísima suerte este domingo. Le vemos esta tarde a las 7:30 en ese acto de cierre de campaña. Todo el mundo a votar a Vox. Nos vamos a